Típico que te despiertas un lunes por la mañana con la idea de que es muy complicado ser un ser humano del siglo XXI. ¿No? ¿A ustedes no les ha pasado? ¿Y por qué? ¿Acaso complicarnos la vida es una condición humana? Pero qué raro, ¿no? Si hoy tenemos aviones, aires acondicionados, celulares, agua potable, supermercados, toda una gama de servicios y dispositivos dispuestos para nuestro antojo. Pero también altos grados de ansiedad y depresión. ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿O en qué hemos fallado? Yo soy Carlos Nava y tenemos que hablar del cuerpo. Y hoy comenzamos con la historia del cuerpo. Quédate. Suena complejo esto de la historia del cuerpo. Y no tiene que ver con la teoría de la evolución de Darwin. Tiene que ver más bien con cómo hemos formulado el concepto de cuerpo que tenemos hoy en día. También esto suena un poco raro, porque el cuerpo es algo tan obvio que ¿por qué tendríamos que pensar en él o conceptualizarlo? ¿Qué acaso estamos enfermos o nos vamos a morir? No. Muy bien. Esto podría ser un camino muy largo, pero lo haremos breve. 3 temas principales para hacer conciencia o despertar la curiosidad. Número 1. El cuerpo divino. Número 2. El cuerpo máquina. Número 3. El cuerpo inteligente o procesador. 3 formas en que hemos asumido el cuerpo a lo largo de la historia y que hoy se encuentran más vigentes que nunca. Comencemos por el principio, cuando Dios lo creó todo. A lo largo del tiempo, la mayoría de las comunidades humanas han creado todo tipo de dioses. Algunos dicen que es porque está en nuestra naturaleza creer en algo. Incluso lo llaman el gen de Dios. Otros dicen que es una forma de explicarnos la vida, o básicamente lo que nunca nos hemos podido explicar. Por eso es que en todas las religiones existen misterios. Eso que solo Dios sabe. Por un lado, existe la naturaleza del ser humano a crear dioses y a creer en ellos. Por otro lado, estas creencias forman religiones, e indistintamente de en lo que crean, han resultado ser la más importante forma de cohesión social. Es decir, han logrado hacer que muchas, pero muchas personas puedan relacionarse y tener objetivos en común, dando como resultado grandes desarrollos en diferentes ámbitos, como la arquitectura, la pintura, la escultura, el canto, la música, la educación. Pero como todo buen cuerpo social, para procurar el orden, dispone de normas que definen el comportamiento de cada uno de sus individuos que lo componen, pero no solo por el bien común, sino por mandato divino. ¿Cómo y qué se come? ¿Cómo se educa? ¿Cómo se visten los cuerpos? ¿Cómo conviven los cuerpos? E incluso, ¿cómo se van a tratar a los cuerpos que ya no tienen vida? La mayoría de las religiones y las más importantes hoy en día hacen una gran distinción por género, lo que hoy comúnmente conocemos como machismo. Por ende, el cuerpo de las mujeres es el más afectado por estas normas o mandatos divinos. En algunas religiones, el cuerpo de la mujer es tan divino que por eso debe de ser cubierto, y no pueden salir de sus casas ni siquiera para ir a la escuela. No sea que se contaminen del saber o de alguna mirada lasciva que no sea la del santo de su marido o de algún familiar. En otras religiones son consideradas tan poca cosa o tan alejadas de Dios que por eso sus derechos son prácticamente nulos. Pero el objetivo de esta breve historia del cuerpo es hablar sobre la divinización propia del ser humano, la cual no solo afecta a las mujeres o a los hombres, en realidad afecta a todo. Si Dios es capaz de hacer y entender todo aquello que no está en nuestro alcance, esto implica que Dios está por encima nuestro. Y si hay algo arriba, por consecuencia debe de haber algo abajo, algo terrenal, mundano. Y qué curioso que tengan estos nombres, ¿no? Es un sistema vertical en donde el ser humano es lo más cercano a Dios, por su entendimiento o por su divinidad, pero no todos los hombres son iguales, y por ende, no todas las mujeres, ya que existen cierto tipo de hombres elegidos por Dios para gobernar a los pueblos
que hoy comúnmente conocemos con el nombre de reyes. Y he aquí la razón de muchas de las guerras en nombre de Dios, para demostrar qué pueblo es más divino, qué pueblo es el verdaderamente elegido por Dios. Esto podría ser un parafraseo muy burdo de gran parte de nuestra historia, pero ¿y esto qué tiene que ver con el cuerpo? Y sobre todo con nuestro presente, pues que hoy en día todavía luchamos con muchos mandatos divinos disfrazados de cívicos bajo la frase del bien común, que no deberíamos tener unas buenas clases de educación sexual y mucho menos de género, porque ese tipo de educación pervierte a nuestros hijos. Cuando con una buena educación sexual y de placer, nos ahorraríamos mucho tiempo en discusiones como el aborto y el abuso sexual infantil. ¿Y qué pasaría si dejáramos de divinizarnos como cuerpos, como humanos? Tal vez nuestra vida sería menos complicada, pues no tendríamos que cubrir esta gran expectativa de lo divino, que en realidad siempre ha sido inalcanzable. Con esta pregunta yo no estoy en contra de las religiones o de creer en un Dios. En ese caso, si vamos a divinizarnos, ¿por qué no hacerlo de manera horizontal? Dejamos el sistema vertical para vernos de frente, y entonces las plantas serían igual de divinas que nosotros, los animales, las piedras, el río, el aire. Con esta propuesta pensaría que podríamos ser más ecológicos, pues respetaríamos cada ser vivo sobre la Tierra, porque es divino en sí y en su naturaleza. Ahora pensaríamos que hemos dejado de creer en muchas religiones y que ya hay muchos ateos o agnósticos en nuestra sociedad, y es real. Sin embargo, hemos aprendido a divinizar otro tipo de cosas. Pero eso ya es parte de otro video, de otra línea de la historia. Entonces, no te lo puedes perder, suscríbete, te recomiendo compartírselo a todo aquel que tenga un cuerpo porque tarde o temprano lo necesitará. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pónganlo aquí abajo. Si les gustó este video, pongan un pulgar arriba. Yo soy Carlos Nava y nos vemos la próxima semana.